Jorge Martínez es una de las voces más autorizadas del mundo del pádel. Jorge es entrenador hace más de 20 años y fundó la famosa M3 Academy, donde entrenan varios de los mejores jugadores y jugadoras del mundo. Acá conversamos sobre todo el trabajo que hace un coach, que es muchísimo más que los consejos de banquillos que vemos en las transmisiones. Hablamos de la comunicación con sus dirigidos, de cómo plantear estrategias y cómo cambiarlas. Hablamos de la lectura del juego, del trabajo en equipo y de casos particulares, como fue dirigir a Lebron Galán en su momento, pareja que hizo historia y se mantuvo varias temporadas en el número 1. Y hablamos de cómo es hoy dirigir a Galán Chingoto y a Bea González con Delphi Brea. Pónganse cómodos y cómodas y disfruten este interesante capítulo presentado por Skechers Padel, la zapatilla oficial del Pala Tour y del Santiago Premier Padel 2025. Rey Padel con Manuel Mayra. Jorge, muy bienvenido a Rey Padel, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues estoy muy bien y con muchas ganas de comentar cositas contigo. Bueno, háblanos un poquito del arte de coachar, que tiene un montón de códigos, un montón de aristas, es algo delicado, muy fino de llegar a un jugador, y no solo de llegar lo que uno ve en el banquillo, sino que es todo un trabajo muchísimo más integral. Cuéntanos un poquito de ese arte de coachar. Bueno, es algo complejo en el sentido de que, como tú bien dices, hay... Cuando una cosa es lo que ves en el banquillo, ¿no? Esa parte que es la que se ve, ¿no? Pero detrás de eso hay mucho trabajo previo, y no solo hay trabajo del que se sienta, ¿no? Sino que hay trabajo de un equipo entero de entrenadores que trabajan cada día con esos jugadores para que cuando llega el momento del partido y te sientas con ellos, les des unas claves que ellos puedan ejecutar, que puedan llevar a cabo, ¿no? Porque eso no es que te sientes, veas un partido y tal, sino que tienes que entender cómo es el jugador a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel emocional, que esto es muy importante, ¿no? A saber cómo tienes que comunicar, porque con unos puedes comunicar de una manera, puede ser más suave o más o un poco más exigente, depende las características del jugador. Incluso dentro de la pareja, ¿no? Tienes que variar una forma de comunicar con otro. A veces da la sensación de que estás hablando más tiempo con un jugador de la pareja, y eso el jugador lo puede percibir como que es responsable de las cosas que pasan, ¿no? Porque, sí, porque a lo mejor tienes que corregir determinadas cosas, ¿no? Y si eso no está trabajado y si eso no está hablado, puedes sentir como que se está siendo culpable de determinadas cosas que están pasando, ¿no? Entonces todo eso que se ve en un momento en un banquillo es algo que se trabaja previamente. Bueno, hay que tener mucho de tacto, de empatía, de psicología, que es una parte súper importante dentro del trabajo del coach, que profesionalmente maneja muy bien la táctica. O sea, eso es como obvio, pero quizás no todos los coaches tienen esa parte tan desarrollada, y si no, hay que desarrollarla porque es casi la mitad del trabajo. Claro, absolutamente. La comunicación y el conocimiento de las características del jugador son fundamentales. La empatía, el carácter. Yo puede ser que haya con jugadores que aun tácticamente entendiendo el juego y técnicamente habiendo dado las herramientas, no consiga comunicar con ellos, no consiga hacer equipo. Eso pasa, y eso no es que seas ni mejor ni peor entrenador, ni mejor ni peor jugador. Es que hay formas de entender, ¿no?, las relaciones, y a veces no cuadran, ¿no? Y sin embargo, con otro entrenador que comunica de una manera o que ellos tienen más empatía, las cosas fluyen, ¿vale? Entonces, que haya esa comunicación y que haya esa fluidez depende de muchos factores, pero de algo tan sencillo y tan humano como es cada uno. Y eso se conversa con el jugador, porque hay distintas maneras de ser en las personalidades infinitas. Probablemente hay jugadores que probablemente les sirve que le hablen más duro, otros hay que hablarle con más calma. Eso se conversa, se va leyendo, y tú me imagino que también vas buscando la forma de llegar a ello. Claro, esto uno lo habla y se adapta. No es muy distinto de la relación que puedas tener con tu pareja en la vida normal, ¿no? Uno va por un lado poniendo límites, por otro lado aceptando, por el otro lado pidiendo. Y eso es lo que pasa en un equipo de pádel. Es un equipo de 3, ¿no? 2 personalidades distintas, con un tercero que es un entrenador que muchas veces hace de árbitro y de potenciación de las virtudes de cada uno. Y Jorge, ustedes también trabajan la parte psicológica para entender un poco cómo llegar los entrenadores. No sé si tú u otros has tenido ese tipo de acercamiento.
Sí, nosotros trabajamos primero con los psicólogos de los jugadores, tenemos mucha comunicación con ellos porque es fundamental, y luego el entrenador muchas veces también necesita de un apoyo psicológico, porque al final tú soportas a nivel sobre todo emocional mucho, ¿no? La tensión del partido, la tensión de los jugadores, emocionalmente el trabajo del entrenador es bastante potente. Entonces sí, necesitamos apoyo como entrenadores para desarrollar nuestra función, para ser mejores entrenadores con nuestros jugadores. Según tu mirada de ver el entrenamiento, ¿es mejor ser amigo de los jugadores? ¿Eso favorece quizás el rendimiento o es mejor mantener una distancia? Para mí hay que mantener una distancia. Una distancia, eso no significa que no seas amigo, ¿no? Pero hay cosas que a veces es mejor separar, ¿no? Porque al final tienes una relación profesional y a veces se puede confundir esa relación profesional con la amistad. Cuando eso se mezcla, puedes llegar a situaciones complejas, ¿no? Porque tanto jugadores como entrenadores a veces tienen que tomar decisiones profesionales que están por encima de la amistad. Entonces, sí hay que tener una relación cordial, hay que conocer al jugador, hay que saber sus miedos, sus alegrías, compartirlas, pero siempre tiene que haber una pequeña distancia porque al final es una relación profesional. Bueno, en el juego mismo de leer el partido y, por ejemplo, plantear una estrategia inicial y cambiarla, ¿cómo son esas dinámicas? ¿Qué señales te dan que a veces hay que cambiar una estrategia que habían conversado previamente, pero quizás el partido de inicio se está dando de otra forma? Es que eso pasa y pasa muy a menudo, ¿no? Tú planteas un partido, lo estudias, lo trabajas y llega a la práctica y no te sale. Por muchos motivos, porque la táctica no era la adecuada, porque tu jugador hoy no está fino, porque ellos, los rivales, están más acertados y son capaces de imponer su táctica a la tuya. Entonces, bueno, por multitud de factores, ¿no? que cuando tú preparas el partido. Entonces eso hay que adaptarlo y eso es un trabajo que se hace entre los jugadores y el entrenador, ¿no? El entrenador propone, el jugador es el que tiene que ejecutarlo y a veces no ve lo que tú le dices o no lo siente. Entonces él propone otra cosa y sobre eso se va trabajando para encontrar un camino para intentar llevar ese partido a buen puerto, para ganarlo. A veces se consigue y a veces no. Atención, porque Skechers tiene pádel y es la zapatilla oficial del Pala Tour. Diseñadas para un juego más seguro y dinámico en la cancha gracias a la tecnología Skechers Arch Fit, que entrega un soporte en el arco plantar certificado por especialistas para reducir el impacto y mejorar la distribución de tu peso. Descubre la colección de Skechers Pádel en skechers.cl y en tiendas de todo Chile. Entra a la cancha cómodo y seguro con Skechers Pádel. ¿Cómo se hace, Jorge, para plantear los partidos que muchas veces ya se han jugado un montón antes, los mismos partidos, las mismas duplas frente a los mismos rivales y se enfrentan por décima o más veces y son partidos distintos? ¿Cómo se hace cuando ya se conocen tanto y tienes que enfrentar de nuevo a la misma pareja con tus mismos dirigidos? Bueno, es una parte más difíciles y a la vez más bonitas, ¿no? Porque tú sabes que hay determinadas cosas que sabes que te funcionan, pero a lo mejor ese día no te funcionan porque ellos han modificado determinadas cosas para que lo que tú has propuesto y te conoce no funcione. Entonces, ¿dónde se va a marcar la diferencia en ese partido? Pues normalmente se marca con la capacidad del jugador, es decir, es el jugador el que con su toma de decisiones en determinados momentos te gana el partido, ¿no? Dentro de un esquema, cuando tú juegas un jugador que de repente la saca por tres o recupera una por la puerta o hace una bola maravillosa o una recuperación in extremis en defensa, eso es lo que marca la diferencia entre ganar un partido y otro cuando las tácticas y los niveles son muy similares. Depende, digamos, de la inspiración del jugador en ese momento. Y en el mundo amateur se ve mucho de que a veces en competencia los jugadores a veces se apretan, como decimos nosotros, que se ponen nerviosos y no les sale el juego que realmente pueden sacar. ¿Pasa eso también en el profesionalismo, Jorge? Sí, por supuesto que sí, y lo vemos mucho. Es decir, el jugador que de repente pierde la confianza en lo que está haciendo, se pone tenso y cuando te pones tenso no puedes ejecutar, ¿no?, técnicamente lo que tú quieres y te cuesta mucho más pensar. Entonces, encontrar esa fluidez entre el juego y la mente
Es lo que te hace que las cosas salgan. Y cuando eso no ocurre porque hay una tensión, que puede ser por muchas cosas, por el momento, porque tienes un problema personal, porque de repente fallas 3 bolas y te entran las dudas de lo que puedes hacer o no, o sea, reconducir ahí al jugador es un trabajo difícil, y por supuesto que los nervios, la tensión, si me juego mucho en ese partido por el ranking, o por ejemplo ahora en los campeonatos por equipos, ¿no? En el Mundial vemos jugadores que rinden más y vemos jugadores que rinden menos, ¿no? Cuando se tienen que jugar por un equipo. Eso pasa, claro que pasa. ¿Y hay algún truco para salir de eso que tú tengas? Por ejemplo, yo me acuerdo que Cata Tenorio en algún momento nos decía que su truco era mover las piernas. Cuando estás así tenso, atrapado, mover las piernas, que de ahí te salen los golpes. Sí, esto que propone Cata siempre es muy bueno, ¿no? Porque es activar, ¿no? Activas tu corazón, activas tu cabeza, te despiertas un poco más, y eso de esa manera intentas que las sensaciones que tengan sean más corporales y la mente se relaje un poco más, empiece a funcionar menos, y entonces eso hace que tú puedas fluir mejor. Pero eso depende de cada jugador, depende mucho de cada jugador. Esa es una respuesta que hace Cata, que es muy habitual. Lo vemos, ¿no? Con los jugadores que empiezan incluso a hacer unos saltitos antes de sacar, o en el resto, ¿no? Se activan, o en algún momento determinado del partido hacen 2 saltos grandes, o sea, una palma de la pierna. Todo eso les sirve para activar el cuerpo y para que la mente deje de funcionar. Si deja de funcionar y fluyo y juego, soy capaz de realizar lo que haga falta. Cuéntanos un poquito de la fórmula del éxito de Chingoto Galán, de Chingalán. ¿Cómo ha sido esa mezcla explosiva que los ha llevado a un gran nivel, a ganar muchos títulos y a ser una de las parejas más duras hoy día del pádel mundial? Bueno, yo creo que no hay mucho secreto, ¿no? El secreto es que son 2 talentazos que han empastado muy bien el juego, que se complementan bien, que disfrutan en la pista, y como los 2 son muy buenos y pueden disfrutar, pues las cosas van saliendo. No hay un secreto especial, es trabajo y poder empastar el juego. Lo han hecho muy bien porque realmente son 2 jugadores muy buenos, con muchos planteamientos y con muy buena comunicación. Eso es el secreto. Te lo pregunto porque quizás la suma a veces en el pádel de 1 más 1 no siempre es 2. Te digo, por sumar 2 grandes jugadores que probablemente a veces no congenian bien, y esa suma sale menos que 2 quizás. Sí, eso es así, ¿no? El 1 más 1 en el pádel no funciona, lo que funciona es el equipo, y en el equipo cada uno tiene un rol, incluido el entrenador, ¿no? Entonces hay que aceptar los roles, ¿vale? En el que uno puede hacer determinadas cosas y otro hace otras, y si eso lo aceptas, si trabajas como equipo y piensas como uno, pues entonces las cosas funcionan. Si piensas como 2 individuos, ¿no? O 2 individualidades que se meten en una pista para conseguir algo, eso no suele funcionar. Me da la impresión que Chingoto se ha puesto más agresivo y que eso también le ha dado un puntito más a la pareja. En los últimos años Chingoto está pegando mucho más, se ve eso. No sé si tú ves lo mismo. Sí, yo creo que es una evolución del juego de Chingo, ¿no? Que es un gran defensor, que le falta un poco la capacidad de definir, se está animando. También tiene que ver con el compañero que tiene, ¿no? Que es un compañero que genera mucho desequilibrio, que la bola que le viene a Chingoto le viene un poquito más fácil, ¿no? Si Alex no desequilibrara tanto, sería difícil que encontrásemos una versión de Chingo tan agresiva. Y de Bea y Delphi, ¿qué nos podrías decir, una característica que a ti te guste mucho de esa pareja en particular? Bueno, a mí me gusta que son muy equipo. Eso me gusta, que son muy complementarias, que también se llevan muy bien, que la relación con ellas es muy buena, muy cordial. Yo creo que para mí, aparte de las cualidades técnicas y tácticas que tienen las 2, me parece que esa relación de respeto que tienen y de exigencia a la vez la una con la otra, me parece que esa es la característica que a mí más me gusta. Yo disfruto mucho con ellas. En los torneos, en las competiciones, fuera de las competiciones, me hacen la vida cómoda y feliz, ¿no? Entonces eso para mí es lo que más me gusta de ellas. Y un recuerdo de una pareja que marcó mucho, Ale Galán, Juan Lebrón, mucho rato en el número 1 en este pádel más moderno, más rápido. ¿Qué características destacarías de haber trabajado con ellos? Bueno, es una pareja, yo creo que es una pareja que va a pasar a la historia, ¿no? Galán Lebrón ya es como que va unido, ¿no? Son una pareja muy buena, han conseguido el número 1, han desarrollado un juego fantástico, ¿no? Son 2 talentazos,
Son 2 chavales jóvenes, muy buenas personas los dos. Y para mí ha sido una etapa también muy buena por lo que ha significado de romper moldes, de aceptar retos, de alcanzarlos, ¿no? Eso ha sido muy bonito. Es una pena que se haya acabado la etapa, pero bueno, todo se acaba en esta vida, ¿no? Pues de momento esta etapa se ha acabado. Veremos si en un futuro se retoma o no, pero yo me quedo con todo lo bueno de esa etapa, que ha sido muy bueno. Una pareja española, con un juego súper agresivo, muy atractivo de ver, 2 atletas. Bueno, lo que yo creo que cualquier entrenador le hubiera gustado tener en su carrera. Yo he tenido la suerte de tenerlo y me siento muy feliz por ello. ¿Cómo es cuando preparan un partido? ¿Cuántas charlas tienen antes? O en tu caso, ¿es el día antes? ¿Es antes en el camarín, antes del partido? ¿Ven videos? Habla un poquito de esa preparación, ¿cómo lo hacen? Sí, bueno, depende mucho de los rivales, depende mucho de los horarios de los torneos. Siempre tenemos una charla antes del partido, por supuesto, para reforzar determinadas cosas. Utilizamos el vídeo, en mi caso yo lo utilizo para ver determinadas jugadas que les quiero explicar y sobre todo de una manera de refuerzo, y básicamente es lo que hacemos, pero muchas veces depende también de los rivales y del tiempo que tengamos, que a veces tampoco tenemos mucho tiempo, ¿sabes? Y para cerrar, Jorge, háblanos de tu academia famosa que está dando que hablar ya en muchos lugares del mundo. ¿Cómo trabajan y qué es lo que aspiran con esta academia? Bueno, la academia es un sueño que yo siempre he perseguido desde el principio, ¿no? Es un sueño que se va haciendo realidad. Ahora ya tenemos una instalación propia, donde tenemos 18 pistas, donde ya podemos desarrollar todo lo que nos gusta. Tenemos entrenamos en Madrid, en Leganés, el M3 Padel Center, una instalación magnífica y enfocada al entrenamiento, ¿no? Por supuesto pueden jugar los amateurs y todo el mundo se puede alquilar, pero era nuestro sueño, lo estamos consiguiendo. Nuestra filosofía es trabajar mucho en equipo. Entendemos que el entrenamiento grupal es el que facilita el desarrollo del jugador, porque entendemos que el pádel es un deporte de equipo, y a partir de ahí, por supuesto, desarrollando las peculiaridades personales de cada uno, ¿no? Y haciendo los refuerzos personales, pero me parece que convivir, que trabajar en equipo es lo que genera que luego en pista puedas, ¿no?, desarrollarte como un equipo y no como uno más uno, ¿no? Entonces en eso trabajamos, nos gusta, nos encanta, somos muy vocacionales y queremos trasladar nuestro concepto, que es ir desde el juego hacia la técnica y no al revés, ¿no? Que primero se entienda cómo se juega y a partir de ahí desarrollamos la técnica dentro de unos patrones, por supuesto, técnicos, pero cada jugador, ¿no?, por su complexión física, por su forma de entender, por su carácter, desarrolla un tipo de técnica a otro que le hace más eficiente. Entonces ahí es donde nosotros nos enfocamos, dar a cada jugador lo que necesita dentro de un contexto de equipo. O sea, gente que nos escucha de Chile, Argentina, México, puede vivir esta experiencia no siendo profesionales, sino que para mejorar su juego. Sí, totalmente. Nosotros tenemos grupos de gente que viene de todo el mundo a pasar una semana con nosotros, amateurs, que vienen a recibir la experiencia que viven los propios profesionales, adaptada por supuesto a su nivel y a su exigencia, pero con el mismo sistema, ¿no? Entonces tiene mucho éxito, viene mucha gente, y lo mismo con entrenadores. Hacemos un stage de entrenadores en el que el entrenador viene y se sumerge en lo que es el entrenamiento. Está con nosotros, pegado a mí, pegado a Alberto, a Fernando Poggi, a quien sea, y está viendo cómo entrenamos a los profesionales, cómo se hace, preguntan, participan dentro del entrenamiento. Hay una fase en la que ellos organizan la sesión de entrenamiento, ¿no? Tienen charlas tácticas, tienen charlas de psicología. Entonces, eso a mí como entrenador, cuando yo empezaba, era lo que más me podía gustar, ¿no? Poder vivir la experiencia de un entrenamiento de verdad. Y entonces tenemos esas dos vocaciones, primero la de entrenar a la gente y luego la de formar técnicos, ¿no? Porque me parece que además, tal y como se está desarrollando el pádel, la necesidad de técnicos es grande, ¿no? Y de conocimiento, y nosotros tenemos ese conocimiento y tenemos la experiencia, por eso nos encanta poder trasladarla.
Ya me imagino el primer consejo que les da Fer Poggi cuando recibe ahí a la gente en la academia, ¿no? Pues ya sabes cómo es Fer Pérez, ¿no? La de metela y tal. Claro, eso es su característica de Fer. Así que bueno, así es como nos organizamos. Bueno, todos invitados, déjanos las redes sociales de la academia M3 y tu cuenta personal también para la gente que te quiere seguir. O sea, que yo para redes sociales soy un desastre porque no las uso mucho, tengo gente que me las lleva, entonces ya te daré los datos porque si me dices, ¿cuál es tu red social, Jorge? No las sé. Bueno, en la publicación del capítulo nosotros las ponemos. Las ponéis, sí, seguro, pero yo no las utilizo mucho, no es que sea anti redes sociales ni mucho eso, pero me parece que me quitan demasiado tiempo y prefiero enfocar mi tiempo en otras cosas y tengo un equipo que me ayuda a gestionar las redes sociales porque yo solo no puedo hacerlo. Gracias, Jorge. A ti. Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete a Rey Padel en Spotify o donde nos escuches y recuerda que los jueves al mediodía estamos en Radio Pauta 100.5 FM en Santiago de Chile y pauta.cl en todo el mundo. Publicidad para tu marca, comentarios, ideas, todo eso en nuestro Instagram @ReyPadel, mensaje directo y ya estamos conversando.